Shalom, mis hermanos. Les hablamos desde 12 tribus, un pueblo de alumnos, de estudiantes, de discípulos deseosos de conocer más de la palabra, estudiosos, escudriñadores, valoradores de manera suprema de la divina palabra del Señor. Quienes estamos estudiando el libro de Apocalipsis, vamos en la sexta trompeta. Hemos dicho que la quinta, sexta y séptima trompeta son trompetas inmediatas entre sí, cuya secuencia de eventos incluso se sobreponen el uno al otro, teniendo como en cuenta que la séptima trompeta básicamente tiene como evento central el parto, o sea, la venida de Yeshua, el Mesías, en gloria, en majestad, para reinar. Y al fin y al cabo, cuando la palabra del Señor habla acerca de que será como dolores de parto, los dolores no son el centro de la historia. El centro de la historia es el parto mismo, es el nacimiento del bebé. Es el que trae el regocijo, es el esperado, lo anhelado, no son los dolores de parto, sino la venida del bebé. Y en eso estamos en las siete trompetas de Apocalipsis y decimos que el tiempo actual, el tiempo que estamos viviendo, es la sexta trompeta. En cuanto a análisis de eventos, debemos tener en cuenta que hay un, hay una, la aparición de tres personajes que son el dragón, ya de manera evidente, Hasatán, la primera bestia, que es conocida por muchos como el anticristo, o el que se antepone, o el que viene antes del Mesías, o el que se hace aparecer como Mesías. Y está la segunda bestia, que es señalada claramente como el falso profeta. Pero queremos entender que estos son los elementos de riesgo, los elementos de muerte. Y hoy vamos a hablar del único instrumento de vida del que habla la palabra. Es la palabra misma hecha vida. Es el conocimiento de si aquel anticristo o antimesías ha de aparecer para falsear al verdadero Mesías, al verdadero Cristo, al verdadero ungido. Y hoy lo vamos a aclarar. Vamos como preámbulo a decirles que el Mesías, el símbolo del Mesías de este ungido, no es tan trascendente para el pueblo judío, pero es trascendente para las escrituras. El evento, el hecho de aparecer un ungido con una misión específica es el centro mismo de las escrituras. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua dice que todas las escrituras lo anuncian a él. Y Yeshua es el Mesías, el Hamashiach, la máxima expresión de un Mesías, de un ungido. Por favor, Luigi, nos regalas Apocalipsis 12, del 5 al 12. Sí. Dice, y ella dio a luz un hijo varón destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Y a la mujer huyó al desierto, ahí donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten durante 1260 días. Estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. En el análisis que podríamos hacer del contenido, ya lo hicimos en el estudio pasado, acerca de el orden de los eventos y qué es lo que está narrando, y cómo por último este dragón sale a atacar es a los niños, así lo dice, Espermayón, los más pequeños. Pero vemos acá que dice que nosotros
el pueblo, el remanente, hemos vencido, tenemos, o sea, la virtud de la certeza de que hemos vencido, dice que por la sangre del cordero, o sea, por la sangre de Yeshua derramada en el madero, y por la palabra de su testimonio. O sea, no es por la palabra, por cualquier palabra que utilicemos para dar testimonio, es por la palabra del testimonio que dio Yeshua. Cuando Yeshua se enfrenta a Satán, siempre la respuesta fue, escrito está, escrito está. He allí la importancia, no solamente para cobrar ánimo, no solamente para que tengamos claro cuál es el camino que debemos recorrer, de conocer las escrituras, sino también de conocerlas porque allí está nuestra salvación, allí está nuestra victoria. Utiliza en el versículo 10, utiliza dos palabras que vamos a estudiar en el día de hoy. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decían, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, nuestro Elohim, y la soberanía, el reinado de su ungido, Mesías, Mashiach, conocido en el idioma griego como Cristos, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Elohim, delante de nuestro Señor. Allí empieza el ay para la tierra. Dice, hay gozo, hay alegría en el cielo por esto que acaba de acontecer. Pero pobres los de la tierra, porque allá fue lanzado a Satán y sus secuaces y sus súbditos. Entonces vemos que la invitación del Señor cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es también el disfrutar de esa salvación y el disfrutar de ese ungido sobre la faz de la tierra como hoy lo disfrutan en el reino de los cielos ante la victoria proclamada y ratificada contra el gran dragón, la serpiente antigua, que engaña aquí en la tierra, engañaba en el cielo, pero que ahora engaña sobre la faz de la tierra. Y trae un engañador que le ha de servir, que es el conocido primera bestia o anti-Mashiach. Dijimos que el orden era primero esta batalla, primero la derrota de estos espíritus que son enviados a la tierra. Pero nos indica de todas maneras una victoria ya alcanzada, porque la conquista en el reino de los cielos, por fe nosotros la trasladamos a la tierra, a este plano. Nosotros, yo siempre he considerado que el plano espiritual nos atraviesa, atraviesa nuestro plano material y que debemos darle mayor trascendencia, mayor importancia, prevalencia al, a esa situación, a circunstancia espiritual antes que al material, porque lo espiritual es lo que vence a lo material. Lo espiritual está por encima de lo material y cuando logramos llevar nuestra certeza realmente a compenetrarla con el espíritu y hacerla una con el espíritu, es cuando todo lo que nuestros ojos ven en lo material es transformado, es modificado por la obra de Yeshua, por la obra espiritual de nuestro Padre de Espíritus, que es Jehová. Cuando el Señor nos habla de una victoria, nos habla también de un botín. Y nos habla de que una de las partes del botín es poder descansar de nuestros adversarios. Es poder saber que nuestros adversarios ya fueron vencidos en el reino de los cielos. Pero aquí en la tierra continúa la batalla. Y la batalla final, estamos a punto de afrontarla porque ya todo está preparado para que exista aquella manifestación de estos tres personajes de los cuales ya le hemos hablado. Por favor, Martica, nos regala Job 19, de los versículos 25 a la primera parte del 27, por favor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Eloja, a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Habrá un tiempo de resurrección de todos los muertos que hayan muerto en espera de Yeshua, se llama la primera resurrección, o que estén esperando a quién, a ese redentor, a un salvador, a un Yeshua. La palabra que allí se aparece como redentor es la palabra Yeshua, de la cual analizaremos más adelante todo su significado como salvador. Pero aquí hay una certeza, dice que al final de los tiempos veremos con nuestros ojos restaurados en aquellos que hayan fallecido y restaurados en aquellos que hayan envejecido.
veremos la gloria majestuosa, la revelación de un Redentor. No existen muchos redentores, no existen muchos salvadores, existe uno solo, al cual se refiere Job en sus escrituras. Lore, ¿nos regalas, por favor, segunda a los Corintios 1:19 al 22? Sí, porque el Hijo de Dios, Eloja, Yeshua el Mesías, que por nosotros fue predicado entre vosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios, Eloja, en él son sí. Por eso también por medio de él decimos amén a Dios, Eloja, para su gloria por medio de nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en el Mesías y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio como garantía al Espíritu en nuestros corazones. Amén. Sí, así es. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, la promesa y la salvación provienen del Padre, provienen de Jehová o Yahvé, provienen de Él, a través del Mesías, del anunciado Mesías. Procede a través de aquel que es ungido, designado, es determinado su ministerio, y esa determinación de su ministerio es mediante la unción con aceite, que así era como se hacía con los sacerdotes, con algunos reyes. Cuando alguien iba a ser enviado en una misión específica, se ungía con aceite. El rey Ciro incluso está llamado dentro de las escrituras como un Shia, no propiamente como el Hamashiach, nunca se le llama a este personaje de esa manera, sino como un Shia, como alguien con una misión específica. Llegó al trono con la misión específica de traer libertad al pueblo de Israel. Ahora, ¿de dónde procede, de dónde viene la promesa de un ungido? Y más aún, de un ungido bajo ciertas características, como las características de que sea profeta y que traiga libertad al pueblo de Israel. Provienen incluso desde el mismo Génesis 3:13-15. Lo leo, dice, dijo pues Jehová Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Recordemos que ella ha hecho caso a la serpiente y le ha dado el fruto a su esposo y para ella misma, y se ha descubierto su desnudez. Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Miren lo que leíamos al comienzo en Apocalipsis 12. Dice que la que seducía, la que engañaba, está hablando del dragón, la falsa, la serpiente antigua. Y aquí está diciendo cuando determina quién es la serpiente, su carácter, su característica principal es seducir. Me sedujo y comí. Entonces Jehová dijo, Elohim dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, como algo individual. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. No están al mismo nivel. Mientras el Mesías prometido, que allí está la primera promesa de un ungido para traer libertad, ¿de qué? De la prisión, de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Entonces allí el Señor lo está prometiendo, dice, vendrá alguien que a la serpiente, al engaño, a la mentira, le aplastará la cabeza. Pero la serpiente siempre vivirá tratando de acechar, hacer caer, acechar el calcañal, dañar el caminar de ese Mesías. Y recordemos lo que acabamos de citar, que lo intentó a través de la tentación. Por favor, Martica, nos regalan Lucas 2:6-11. Y aconteció que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Y había pastores en aquella región, posando a campo abierto, guardando por turno la vigilia de la noche sobre sus rebaños.
Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, pues he aquí, os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Seguimos ligando, como en Apocalipsis 12, Salvador y Mesías a la vez. Son dos palabras que son imposibles de desligar dentro de las Escrituras. Cuando el pueblo judío, en su, digamos, prepotencia, llegó a creer que no necesitaban un Mesías y por eso le restan importancia al Mesías, veremos que es ¿por qué? Porque el pueblo judío o el pueblo de Israel, en su corrupción doctrinaria, ya no veían al único y verdadero Dios, a Jehová, a Yahvé, sino que miraban a los dioses paganos de las tierras en las cuales habitaban o bajo la soberanía de la cual habitaban. Entonces, ya al acomodarse a esa esclavitud, al ser esclavos que se consideraban libres, no veían la necesidad de recurrir a un Mesías. Cosa similar pasa en el tiempo presente. Cuando una persona como Christine Lagarde se atreve a decir que nunca se ha vivido tanta prosperidad sobre la tierra en toda la historia de la humanidad como en este tiempo, le está diciendo al mundo, ustedes no necesitan un Mesías, ustedes no necesitan un Salvador, no necesitan a alguien que los rescate, tienen la provisión económica más que suficiente para no depender de ningún tipo de Mesías prometido. La misma promesa que le hizo la serpiente al engañar, al seducir a Eva, básicamente. Cuando le dijo, ¿quién dijo? Si es que el día que ustedes coman de eso, serán como Dios. En pocas palabras, no tendrán que rendirle cuentas a Dios, no dependerán de lo que Dios les provea, ustedes serán sus propios proveedores, ustedes tendrán su propio reinado, ustedes serán sus propios soberanos. Y este espíritu ha acompañado al mundo hasta el tiempo de hoy. Cuando yo veo este evento que nos narra Lucas 2, yo digo, no es el evento más sobresaliente para cualquier persona, la aparición de un ángel. ¡Wow! Y el ángel le dice, no, esto es lo de menos. Esto no es lo sobrenatural, lo espectacular, lo supremo no es esto. Lo realmente supremo es, y que producirá gran gozo, es que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías del Señor. Y allí la palabra que utiliza para Señor, al ser traducido del griego, pero si lo vemos dentro de la mentalidad hebrea, tendría que ser el nombre de ese Señor. Tendría que ser Jehová o Yahvé. O en su defecto, Yod-Heh-Vav-Heh, que es el tetragramatón que identifica el nombre del único y verdadero Dios. Ahora, el término Mesías que aparece allí, que es el Mesías, el término Mesías proviene del hebreo Mashiach, que significa un ungido. Su raíz es Mashá, que es ungir, y se refería a un rey esperado del linaje de David, que liberaría a principalmente a los judíos, que fueron los que trajeron la tradición hasta último tiempo, de la servidumbre extranjera, y que restablecería la edad dorada de Israel. Se le denominaba así, ya que era una costumbre ungir con aceite a los reyes cuando se proclamaba. El término es equivalente en el griego a Cristos. Inicialmente se le llamaba era Christos con X, como una X, que indicaba algo como repellado, apenas untado. Pero luego con el tiempo se asentó como Cristos el ungido, en una interpretación o la interpretación al griego del significado en el hebreo. Derivado de la palabra Christos deriva de la palabra crisma. Cuando dicen, uy, me duele, me tiene hasta la crisma, me tiene hasta la coronilla de la cabeza, es lo que refieren los que utilizan este verbo. Crisma, que es unción. El término griego es ampliamente utilizado en la versión Septuaginta, de la cual utilizamos mucha parte nosotros en nuestra versión, y se le translitera bajo la o se escribe bajo la forma de Cristo. Luigi, ¿nos regalas por favor Deuteronomio 18, 17 y 19?
vamos a ver que la promesa inicial de un Mesías fue hecha en el mismo Edén. Ahora veremos cuándo el Señor concreta más aún en qué situación concreta más esta promesa de un Mesías. Sí, dice, y Yahweh me dijo a mí, bien está lo que han dicho. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Es tal el llamado, tal la seriedad de este Mesías, que dice, si alguien no le hace caso a las palabras que dé, yo mismo, el mismo Padre, el mismo Jehová, el mismo Yahvé, se encargará de traer a juicio esa negligencia, esa desobediencia. Pero miren la característica que da respecto de esta promesa de este Mesías. Es un profeta semejante a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Sacó al pueblo de esclavitud. ¿Quién era Moisés? Un intermediario que subía al monte de Jehová y traía el mensaje de Jehová a los hombres y lo leía textual, lo transmitía textual. Era un intermediario entre lo celestial y lo terrenal, porque cuando él subía a la presencia del Padre, era llevado al nivel celestial. Cuando bajaba y hablaba con el pueblo, lo traía a nivel terrenal. Era un hombre, era un hombre cuyo llamado, fue apartado por el Señor, incluso en medio de persecución y en medio de gran peligro para el pueblo de Israel. Entonces, la palabra profeta allí cobra un significado trascendental cuando se le lleva a la promesa de un Mesías. O sea, este es un profeta ungido. ¿Para qué? Para llevar la palabra sin adulteración, conforme la oye al Padre, la lleva al pueblo. Esa es la misión de este Mesías. Pero la misión del Mesías que habría de venir también tendría esa misma misión porque es semejante a ti, semejante a Moisés, de traer libertad, redención al pueblo, a todas las naciones de la tierra. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale Israel, las 12 tribus allí representadas, y otros pueblos que se le suman, incluyendo egipcios. Por lo tanto, la promesa es para todos los pueblos de la tierra. Pero los que la entendieron, los que la transmitieron a sus descendencia, fue el pueblo de Israel. Lore, ¿nos regalas Mateo 17, 4 y 5, por favor? Sí. Tomando Pedro la palabra, dijo a Yeshua, Señor, bueno es, estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. En quien me complazco, escuchadle, está hablando de Yeshua, y está allí de manera textual el cumplimiento de la promesa hecha en Deuteronomio 18, cuando dice las palabras que pronuncie este profeta en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas a aquel que la desobedezca. Entonces él dice, a este escúchenle, a este Shema, a este escúchenlo y obedézcanle. Allí está la confirmación y el cumplimiento. Ahora, el mejor resumen de quién es este Mashiach, dónde está el cumplimiento de este Mashiach y dónde no se puede usted evadir de la relación entre la promesa eterna de un Mesías hecha de Edén hasta llegar a Yeshua y ver su cumplimiento en Yeshua, está en aquel encuentro que tiene el mismo Yehoshua con la mujer en el pozo de Jacob, la mujer de que venía de Sicar. Por favor, Luigi, ¿nos regalas Juan 4, 9 y 10? Sí, dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Yeshua le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva.
Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Primer reconocimiento, profeta semejante a ti, levantaré en medio de tu pueblo, le dice a Moisés. Y ahora le dice ella, Señor, veo que eres un profeta, o que al verlo dentro de su contexto sería, tú eres el profeta. Yo siempre he dicho que cuando se habla del, por ejemplo, Hamashiach, no se habla de Mashiach, no se habla de un profeta. Ha indica el, el Mesías, el supremo Mesías. HaMashiach, ¿sí? Cuando decimos el Ruach HaKadosh, ya no es solamente santo, es el santo, el supremo en santidad. HaKadosh. Aquí también debería aplicarse la palabra, es como, eres el profeta. Ahora, continuando entre la narrativa, empieza la narrativa entre la mujer y Yeshua, hablando acerca del agua, de tener, volver a tener sed, pero como lo que nos interesa es que tiene que ver con el Mashiach. Continúa, por favor, Luigi, en el mismo Juan 4, pero 20 y 23 versículos, por favor. Sí, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dice, créeme mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Yeshua le dice, yo soy el que te está hablando. Miren que el mismo Yeshua deja de manera inocultable, manifiesta de manera palpable que él es ese Mesías prometido. Y dice incluso para aclarar, que es una aclaración que tenemos que ver dentro de su contexto, dice, ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Pues era bajo la soberanía de Roma, se hablaba también el griego, entonces se utiliza las dos versiones, Mesías en el hebreo y Cristo en el griego. Él nos lo ha de explicar todo, porque esa es una de las promesas también de Mashiach. Mashiach habrá de aclarar la mente de los hombres y habrá de imponer la verdad del Padre, habrá de expresar, pero la verdad del Padre, y con esa claridad habrá de resolver todas las incógnitas. Y dice él, el mismo Yeshua dice, yo soy el que te está hablando. Mashiach es el que te está hablando. Ese profeta prometido es el que te está hablando. El Cristo te está hablando en este momento. Lo hizo con una mujer samaritana. No se lo reveló al pueblo de Israel, pues les digo por qué. Porque ya el pueblo de Israel había entrado en el menos valor, digamos menosprecio, pero sí menos valorar la promesa de Mesías. Ahora, una promesa de un Mesías que habría de traer salvación. Porque recordemos que las dos palabras van ligadas. Salvación y Mesías, el Mesías de la salvación, siempre van ligadas. Ahora, salvación, el que habrá de traer salvación, en el griego es la palabra sotería, que es el Strong 4991, que viene de la palabra soso, que es el Strong 4982, que significa salvar, rescatar. Salvación es como aparece allí, es como un don gratuito en donde alguien, teniendo autoridad, rescata, libera, trae salud, trae salvación, hace saludable a todas las personas y responde a la búsqueda de corazón de aquellos que se encuentran inseguros, que buscan la seguridad. O sea, es aquel que es capaz de traernos de un lugar estrecho, de un lugar de necesidad, de un lugar de escasez, a un espacio amplio, donde hay abundancia, donde hay sanidad, donde hay libertad, donde te valoran, donde en verdad eres visto como alguien irreemplazable, como alguien invaluable, como un tesoro. Allí donde te valoran, es allí donde Mashiach aparece, donde el Yahshua, el Salvador, el Sotería,
hace su ejercicio. Es uno que salva, liberta o preserva. Liberta o preserva o te guarda para no caer en ningún mal o peligro, ya sea físico o espiritual, temporal o eterno. Es un concepto básico, principal en el Antiguo Testamento, esa necesidad de un Salvador. Y en el Nuevo Testamento está su realización en Yeshua como libertador de su pueblo. El humano no se puede salvar a sí mismo, por eso es necesario un Salvador, porque todos cometemos pecado, dice la misma palabra del Señor. Entonces, ¿cómo alguien que requiere que alguien lo salve de su pecado puede salvar a otros de su pecado? No es posible, porque todos hemos cometido pecado. Por eso era necesario uno que viniese como hombre, que fuese hombre en su plenitud, porque acuérdense que la promesa estaba dada a un hombre, que es Moisés, que levantaría un profeta semejante a él. Entonces ahora es necesario que el Salvador, ese Mesías Salvador, sea un hombre, pero sin pecado. Si Yeshua, si el Mesías Salvador hubiese cometido un solo pecado, habría muerto por su propio pecado como rescate de su propio pecado. Pero como no cometió pecado, fue tentado, pero jamás pecó, entonces él sí puede llevar el pecado de todos aquellos que por naturaleza somos pecadores. Porque él venció al pecado, porque él, al ser clavado en aquel madero, públicamente hizo notorio que se llevaba todos nuestros pecados para traer salvación, para traer salud, para traer libertad, para traer liberación, para traer redención, para traer valor a nuestras vidas. Por eso era necesario que Él se entregase por nosotros en un madero y fuese sepultado bajo tierra, pero fuese también necesario resucitar al tercer día para indicarnos que también nos traía victoria sobre la muerte, porque recordemos que la muerte es la paga del pecado. Era necesario que todo esto aconteciera, así como aconteció con Yeshua HaMashiach. Luego nos regala segunda de Pedro 3 al 16, por favor. Sí, conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Pretenden negar la primera No, venida, ciertamente ellos ignoran voluntariamente. permanece igual desde el principio de la creación. Ciertamente, niña. Ah, bueno, Sí, 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 ciertamente ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, acuérdate, en el eh, 5, 5, segunda de ciertamente. Pedro Ok, 3:5. ok, perdón. Ciertamente ellos ignoran voluntariamente, hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra. Perdón, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, cosas por las cuales el mundo de entonces pereció, inundado por agua. Pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda la promesa, como algunos los consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas. ¿Qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir, guardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos, siendo encendidos, se disolverán y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero según su promesa, esperamos
nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensible, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y la Amén. lectura que acabamos de hacer es como un sándwich. Arranca diciendo y termina diciendo que hay personas que van a torcer la verdad de las escrituras, de la palabra, para sembrar la duda. En el centro, la carne de todo este sándwich es básicamente el fin de los tiempos, el acontecimiento final, la destrucción, el juicio, la venida de nuestro Señor y Salvador, porque allí Pablo está transmitiendo Pedro está transmitiendo a todos los lectores la realidad de la inminencia, la realidad de que se va a cumplir la palabra del Señor, de que en algún tiempo la tierra fue destruida por agua, pero va a ser destruida por fuego. Pero lo que nos interesa allí es que hay como una guerra declarada contra la identificación, contra la realidad de un Mesías Salvador, contra la necesidad de recibir la salvación a través de un Mesías santo, intachable e irreprensible, porque nos invita también a ser imitadores de este, siendo santos, intachables e irreprensibles. Entonces, dice él que muchos van a creer, Señor, todo este tiempo que ha pasado y no ha venido, que va a venir ahora, desconociendo así las señales que apuntan, que nos dan certeza, fundamento firme para declarar que el Señor viene pronto, que es inminente, que es cuestión de a lo mejor de un año, que pueden ser 7 años, pero que no pueden ser ni otro siglo, ni siquiera otro quinquenio, no puedes, tenemos que llegar a pensar que es tan inminente por los hechos actuales que él dice, muchos habrán de ignorar, o por ignorar esto, habrán de caer en su propia perdición. No solamente perdición por el hecho de que habrán descuidado la venida del Señor, sino también perdición porque habrán confundido la venida del Señor. Por eso el Señor dice que si les dicen, aquí está el Mesías, o allí, o en el campo, o en el desierto, no lo creáis, porque el Señor vendrá, hablando de Yeshua, como un relámpago, que aparece en el occidente y desaparece, que aparece en el oriente y desaparece en el occidente. Se levanta así de manera instantánea. Mientras que este anti-Mashiach se habrá de levantar para querer gobernar sobre la tierra y quererse estabilizar aquí sobre la tierra, gobernando juntamente, o sea, apartado de la palabra del Señor y gobernando dentro de la soberanía que todavía mantendrá el dragón al entregarle el poder. Pero vamos a seguir analizando a Mashiach, al Mesías. ¿Cuál es la característica de este Mesías? Que es alguien ungido para traer salvación, sotería, para traer Yeshua. Es alguien que saca de estrechez y de necesidad y trae a un terreno de abundancia de paz, de abundancia de bendición, de abundancia de libertad, de abundancia de palabra, de abundancia de santidad. Mateo 16, 13 al 16, nos dice, llegado Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, hablando de él mismo, el Ben Adán, hablando de él mismo, ¿qué dicen, qué opinan los hombres acerca de Yeshua? Ellos dijeron, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Uno de los profetas, uno más. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Tú eres el Mashiach,
el hijo de Jehová. Tú eres el ungido como hijo del Padre. Ese eres tú. Todo el pueblo podía opinar desde la orilla, pero Pedro ya había estado allí, en el centro, con, con los personajes más íntimos del Señor. La unción que el Señor había recibido, allí mismo lo dice, recibe la unción como hijo del Dios viviente. Es ungido desde el trono del Padre. Él viene aquí y lo que hace con el bautismo Juan el Bautista es reconocerle, pero es identificarlo. Pero su unción venía desde el trono del Padre. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mashiach, el hijo del Dios viviente o del Dios vivo o del Eloha vivo. Ahora, la unción no era exclusiva de sacerdotes, tampoco era exclusiva de la realeza, era realmente un distintivo para un llamado supremo, un llamado que no podía ser violado, que no podía ser tampoco desconocido. Ahora, ¿cuál era ese llamado supremo del Mesías prometido a Israel? Era el llamado de ser el libertador, el salvador, el redentor, el rescatador de la vida de Israel y de la vida de cada uno de los que habitamos la faz de la tierra, porque vuelvo y digo, la promesa que le hizo a Moisés fue delante de la descendencia de Israel y de otras naciones de la tierra. Martica, nos regalas Lucas 1:67 al, ya te digo, 1:67 al 79, por favor. Ok. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como había prometido desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odiaban, haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza y el juramento que juró a Abraham nuestro padre de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia, delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Aquí hay que desligar, distinguir la promesa hecha al niño que están haciendo, que es Juan el Bautista, diferente a la promesa que hace respecto a aquel al cual ese niño habrá de anunciar. Zacarías dice, este niño habrá de anunciar a esa fuerza salvadora, a esa salvación, a ese poder de salvación que viene de la casa de David, pero él mismo no es esa fuerza salvadora. Él es un anunciador. ¿De qué? De la misericordia del Padre al manifestar a su Mashiach sobre la faz de la tierra. Él realmente es un siervo para servicio del Padre, y es un siervo que allanará, preparará al pueblo de corazón para la venida de Yeshua. ¿Y qué es lo que proclamará este? Este proclamará que hay perdón de pecados. ¿Cómo hay perdón de pecados? Mediante el conocimiento de esa salvación que habita, que revela, que se manifiesta en aquel que habría de nacer, de Yeshua, a quien él habría de anunciar, a quien él habría de ir delante anunciando como al rey de rey, como se anuncia a un rey soberano. Ahora, con el llamado del ungido Salvador queda sellado en Yehoshua o en Yeshua o en el Jesús el cumplimiento de la promesa dada a Adán y Eva y asimismo el cumplimiento dado a Moisés. Pero recordemos que también es el cumplimiento de la promesa dada a la serpiente, porque la serpiente le dice, el linaje de la mujer, o sea, ese Mesías, habrá de herirte en la cabeza mientras tú le acechas o tu linaje le acecha su calcañar. ¿Ve?
Entonces, está hablando de un evento a futuro, habrá de pisar, pero un evento constante que habrá de ser la serpiente, que es acechar. Entonces, la promesa que también allí fue testigo la serpiente, está cumplida en Yeshua, en el Salvador. Ahora, Salvador en hebreo es Yeshua. En el griego ya lo vimos que es Soter. Ese título se le daba a los héroes, a los libertadores del pueblo, a los jueces y a otros hombres que históricamente habían transformado para bien la vida del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento se aplica de manera prevalente y única a Yeshua, a Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado del Señor, y al Señor mismo, al Padre mismo, al Mesías como Cristo y al Señor como la provisión de nuestra salvación. Pues escatológicamente en Yeshua se cumple la promesa, pero el llamado como Salvador es del Padre, a través del Mesías. ¿De dónde procede? Vamos a ver ese nombre de Yehoshua o Yeshua. ¿Cómo podemos pronunciarlo? ¿Cuál es el valor de ese nombre? ¿Y por qué es importante para nuestra salvación? Hagamos un recuento. Por favor, Luigi, nos regala Deuteronomio 32, 43 al 47. Sí, dice, regocijaos, cielos, a par de él y adórenle todos los ángeles de Dios. Regocijaos gentes con su pueblo y confórtense en él todos los hijos de Dios, porque la sangre de sus hijos ha vengado, y se vengará y retribuirá venganza a sus enemigos y a los que le aborrecen. Retribuirá y purificará él la tierra de su pueblo. Y escribió Moisés este cantar en aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Y vino Moisés y habló todas las palabras de esta ley a las orejas del pueblo. Él y Joshea, el hijo de Nun. Y acabó Moisés todas estas palabras hablando a todo Israel, y díjoles, atended de corazón a todas estas palabras que yo os conjuro hoy, lo que mandaréis a vuestros hijos, guardar y hacer todas las palabras de esta ley, de esta Torá, pues no es palabra vacía. Esta está para vosotros, porque esta es vuestra vida y por esta palabra viviréis largos días sobre la tierra, a la que vosotros pasáis el Jordán ahí para poseerla. En la palabra del Señor no existe nada improvisado, nada accidental, nada puesto de relleno. Cuando el Señor dice allí, viene Moisés entonando un cántico de victoria, que es un cántico también profético, y lo comparte al pueblo, pero ¿quién está al lado de este Moisés? A quien lo acompaña y le soporta para decirle a todo el pueblo, mire, obedezcan toda esta palabra. Ustedes quieren tener una vida abundante, días que sean de regocijo, de paz, días que sean de Shabbat, o sea, de mantener la paz y el reposo, pues obedezcan a esta palabra. Y a su lado estaba uno llamado Oshea, hijo de Nun. ¿Quién es este Oshea? ¿Por qué es importante Oshea, hijo de Nun? Vamos a ver Números 13, 3 al 8 primero, lo leo yo, dice, y los envió Moisés del desierto de Farán, aquí están enviando a los 12 para que identifiquen la tierra prometida, están a punto de entrar a la tierra prometida, y estos son los 12 que tienen que reconocer cómo es la tierra y determinar si las ciudades son fortificadas, si los hombres que viven allí son fuertes, si viven confiados o viven armados. Entonces dice, y los envió Moisés del desierto de Farán por voz de Jehová, todos los príncipes de los hijos de Israel, estos son los nombres de ellos. Y empieza a numerar tribu por tribu. Vamos a llegar nosotros hasta la tribu de Efraín, pero iniciamos, dice, Zafat, hijo de Uri, dice, de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Secur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Uri, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, tal vez nos empieza a sonar ya por ahí, y de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oshea, hijo de Nun. Oshea era el mismo que estaba al lado de Moisés cuando Moisés proclamó este cántico. Ahora, Pues, allí podemos encontrar y vamos a mirar qué pasa con este Oshea. Y en el mismo Números 13, pero en el versículo 16 dice,
Estos los nombres de los varones que envió Moisés a explorar la tierra. Y nombró Moshe, o Moisés, a Oshea, hijo de Nun, Yehoshua, que es la que se ha traducido como Josué, el del libro de Josué, el de la conquista de la tierra prometida. Ya conocemos que con estos acontece que mientras Caleb y Oshea, hijo de Nun, ya han rebautizado como Yehoshua o Josué, hijo de Nun, son los dos únicos que al reconocer la tierra encuentran y se soportan en la bendición del Señor. Ahora, el nombre de Osea, para pasar a ser Yehoshua, es aquí en donde es reconocido. Ya en otras se había hecho mención de él, incluso en el mismo Números 11, 28 ya se hace reconocimiento y dice Yehoshua, el hijo de Nun, quien desde su juventud había sido asistente de Moshe, respondió mi señor Moshe de Tenlos. Allí está hablando acerca de cuando el Señor derrama el espíritu de profecía sobre los ancianos que están congregados con Moshe, pero dos ancianos que no estaban congregados con Moshe, sino que estaban en el pueblo, sí, en el pueblo, entre el pueblo, reciben también el Espíritu. Y entonces ante esto dice Yahoshua o Oshea, o sea, en este momento el nombre es Yehoshua o Josué, dice, deténganlos, que no sigan profetizando porque están fuera de los que subieron con Moisés. Y Moisés le dice, ya quisiera yo que todo el pueblo de Israel fuera profeta. ¿Sí? Ahora, no solamente corresponde al nombre de Josué, del que conocemos como Josué, sino que Yehoshua también ha sido el nombre del hijo de un sacerdote, ha sido el nombre incluso de un sacerdote. Yehoshua es el Strong 3091, significa Jehová es salvación. En cada ocasión que se nombra Josué, realmente lo que se está diciendo en el idioma hebreo original es Yehoshua. Y Yehoshua es una palabra, un nombre compuesto por el propio nombre Jehová, que es el Strong 3091, o Yahvé, y que es el Strong 3068, más la palabra Yasha. Yasha es el Strong 3467, que significa salvará, salva, o una súplica, sálvame, o estar en un lugar ya salvo, en un lugar ya amplio, en un lugar ya de provisión, ya libre, o estar seguro en él, en ese territorio, o estar en libertad dentro de ese territorio. En Esdras ya aparece el nombre, ya además, el nombre original es Yehoshua, pero ya cuando vamos a oír nombrarlo a Josué, el nombre Josué, en el libro de Esdras ya aparece como el nombre Yeshua, como la abreviación de la palabra Jehová salva o Yahvé salva. En Números 14:6, por ejemplo, a Yehoshua se le empieza a llamar ya Yeshua o Josué. Por favor, Luigi, ¿nos regalas Números 14:5 al 10? Sí, Números 14, dice, 5 al 10. y cayó Moisés y Aarón sobre su rostro a faz de toda la congregación de hijos de Israel. Y Joshua, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefón, de los exploradores de la tierra, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la congregación de hijos de Israel, diciendo, la tierra que hemos recorrido y explorado, buena es en extremo. Si se complace en nosotros, Yahweh nos llevará a esta tierra, tierra que está manando leche y miel. Empero contra el Señor no seáis rebeldes, y vosotros no temáis el pueblo de la tierra, pues pan para nosotros son, porque se ha alejado el amparo de ellos y el Señor entre nosotros. No le temáis. Y dijo toda la congregación que se le apedreara con piedras, y la gloria del Señor apareció en la nube sobre el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. La mayoría de lo que estamos leyendo es en la versión Septuaginta, tiene un lenguaje un poco más, ¿cómo decirlo?, más antiguo porque trata de ser muy textual. Ella no trata de interpretar, sino que trata de traducir textual, en el mismo orden en que aparece. Allí vemos que
Ya el nombre ya no es Yehoshua, ya es Yoshua, ¿sí? O Yeshua, sería la traducción para el hijo de Nun. Nuevamente, él nos da el hilo para entender por qué el nombre es Yeshua o Yehoshua o el Salvador o Jehová salva, en el caso de nuestro Señor, de nuestro Adón. En Esdras 2, 1 y 2 dice, habla acerca de una lista de los que emigraron o de los que salieron de Babel, y en el 2 nos dice, ellos fueron de Zerubabel, Yeshua, Neshemia, Serayía, Rillá, Mordecai, Biloshan, Mispar, Bigdad, pero nombra ya a Yeshua. Entonces ya el nombre Yehoshua encuentra su abreviación, su abreviatura en Yeshua. Y este es el listado de las familias que salieron de Babilonia. Ahora, Yeshua o Yeshua también se puede decir, si en el Strong 3442 del hebreo significa él salvará. Esta abreviación ya, y el él no está indicando una persona, está indicando a Elohim. Elohim salvará, él salvará. Yeshua es un nombre también de 10 israelitas y de un lugar en Palestina. El Señor confirmando la promesa y trayendo referentes a esa promesa para que no fuese olvidada. El hecho de que Él levantaría un ungido que sería ungido para salvación, como Salvador. Ahora, vamos a mirar el enlace que se puede realizar. Ya realizamos el enlace entre el Mesías y Yeshua a través de la mujer en el pozo y de Yeshua hablando con ella. Ahora miremos qué pasa con esa promesa del Salvador. La promesa del Mesías Salvador, confirmado en la mujer y el Señor en el pozo de Jacob. Ahora lo veremos en Mateo 1, 19 al 21. Por favor, Martica, ¿nos lees Mateo 1, 19 al 21? Pero José, su esposo, siendo justo y no queriendo denunciarla, quería ocultamente repudiarla. Mas pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor en sueño se le apareció diciéndole, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, pues lo ha engendrado en ella de espíritu es. Pues lo engendrado en ella de espíritu es, de santo. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando con una mujer de las tribus de Israel, Miriam o María, y con un hombre de las tribus de Israel, Joseph o José. Por lo tanto, esta palabra debería ir en el hebreo, Yeshua, pero ha llegado a nuestras manos es básicamente desde manuscritos en griego. Entonces, miremoslo desde el griego también. Jesús. Realmente no era Jesús. La J aparece hasta finales del siglo XVIII como una colita que le ponían a la ion, a la I, a lo que hoy se conoce como la I. Y luego se le da la trascendencia de reemplazar a la X en gran parte de su significado o de suavizar a la Y. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos México y México se escribe con X, México. ¿Mm? Allí, en el caso que nos compete, la Y de Yeshua, Y, se reemplaza por la J de Jesús, G, ¿sí? Entonces, ese Jesús, por eso digo que la I, la iota, se saca un palito y se convierte en J, entonces Jesús, la I se reemplaza por J y queda Jesús. Jesús es el Strong 2424. Es una transliteración del término hebreo del 3091, que ya lo vimos anteriormente, que es Yeshua o Yehoshua, que es la contracción de la palabra, o sea, Yeshua, la contracción de Yehoshua, y esa misma contracción ha sido traducida como Josué, y significa Jehová o Yahvé salva, o Jehová o Yahvé es la salvación, a través de ese Mesías prometido. Ahora, si vamos a mirar, debemos tener en cuenta que este Yeshua sí era el anhelo o el virus, digo, del pueblo de Israel en medio de su aflicción. Pero cuando encontraban comodidad, el término Yeshua se volvía casi que un estorbo, y perdónen que lo diga.
pero era como, este nos va a dañar la buena vidota que nos estamos dando, pese a ser esclavos, pese a no tener libertad, pese a no tener derechos, pese a que estamos sometidos bajo el hierro de un soberano, de un dictador, de una soberanía extranjera, pero estamos bien, tenemos alimento, tenemos vestuario, nos sentimos bien, podemos andar en nuestras fiestas y carnalidades, lo cual significa que ese Mesías Salvador era un estorbo para ese pueblo. Pero la necesidad de un Salvador siempre está y siempre existirá. Lo mismo está pasando con este tiempo. El mundo entero piensa que la venida de un Salvador, conforme la palabra del Señor, es un estorbo. Pero si aparece conforme a la figura que la misma palabra del Señor da del anticristo, del antimesías, de la primera bestia, a ese se van a acoger y los pueblos en masa le van a decir. El Señor tenga misericordia de este tiempo de las naciones de la tierra, porque su salvación no tarda, como algunos la tienen por tardanza. Lore, ¿nos regalas, por favor, Hechos 5:30, del 5:30 al 32, por favor? El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Este exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Padre nos provee un único Salvador, y ese único Salvador y príncipe sobre toda la creación es Yeshua. El mismo Lucas lo describe y lo determina, lo precisa. Es Yeshua quien resucitó, él es el príncipe y salvador. Pero no solamente es el príncipe y salvador, sino que es él el camino que nos lleva al Padre y que nos entrega el Santo Espíritu, el Ruach HaKadosh, como guía para nuestras vidas, como la capacitación para vivir a plenitud la santa palabra del Señor. Martica, ¿nos regalas Mateo 1:18 al 21? Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Estando desposada su madre Miriam con José, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yehoshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A Lo mismo través de de él, Mateo. a través de Yeshua, es la manifestación de la voluntad salvadora del Padre. Es allí donde el pecado que trae maldición y como resultado de la expresión máxima maldición, la muerte, es vencido. Es vencido a través de Yehoshua. Es vencido a través de Yeshua. Es vencido a través del cumplimiento de que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero si no me acojo a Yeshua, no soy su pueblo. Soy un extraño, un ajeno, un extranjero. Por lo tanto, es necesario primero acercarnos a Yeshua como Salvador y como Mesías, como el ungido determinado para nuestra salvación, nuestra redención, nuestro rescate. Si no hacemos este acto, si no nos acercamos a Yeshua, al Yeshua de las escrituras, no al Yeshua de la religiosidad, no al Yeshua de las historietas, no al Yeshua de las narrativas que no corresponden a las escrituras, al Yeshua que cumple la palabra del Padre, al Yeshua que es la palabra encarnada, acercándonos a Él encontraremos la victoria. Él abre el camino para el Padre. ¿Cómo habremos de vivir cerca al Padre si ni siquiera hemos tomado el camino para reconciliarnos con el Padre? Nuestra reconciliación, rescate, el restablecimiento de nuestra posición delante del trono del Padre en adoración
lo da, lo otorga y lo conquista a Yeshua en aquel madero y resucitando entre los muertos. El Padre aún salva. El Padre Celestial aún habla. El Padre Celestial aún tiene promesas por cumplir en nuestras vidas, pero tiene un único medio para hacerlo y es Yeshua. Nosotros debemos mirar a Yeshua y su ministerio de rescate, de salvación, de levantar al caído, su ministerio de devolverle el valor al hombre, su ministerio de tomar lo que parecía desecho, lo que parecía basura y convertirlo y transformarlo en un artículo que él valora tanto que hasta su vida dio por cada uno de nosotros. Esa obra la hace el Padre a través de Yeshua, el Hijo. Y la palabra del Señor también dice que nosotros no podemos menospreciar al Hijo porque estaremos menospreciando al Padre. ¿Cuál es la función de Yeshua? ¿Cuál es la obra de Yeshua? Salvar, rescatar, restaurar en salud, restaurar en libertad, restaurar en espacio amplio, traernos nuevamente al propósito del Padre, al plan del Padre, restaurarnos, reubicarnos en el centro de la voluntad del Padre. Todo esto lo hace Yeshua. No menospreciemos todo esto porque allí está la verdadera vida y vida abundante que el Señor nos ha prometido en sus escrituras. No olvidemos tampoco esto porque allí está también nuestra salvación. Cuando aparezca el padre de engaño y de seducción y trate de arrastrarnos detrás de su maléfico plan para desviarnos del perfecto plan del Padre. Aparecerá un día y muy próximo y ya está obrando el espíritu del anticristo. La única manera de combatirlo es identificando al verdadero Mesías, al verdadero Cristo, al verdadero ungido. Y conforme él lo hizo, confrontándolo con la palabra, poniéndolo delante de la palabra, nos daremos cuenta que este ser que habrá de venir no se acopla, no se ajusta a la santidad, a lo intachable, a lo que es totalmente sin sombra de dudas, es perfecto en santidad. Él no se ajusta a nada de esto. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos a las escrituras, podremos ver en todas ellas manifestaba Yeshua. Y cuando el enemigo, el adversario, se manifiesta a través de su súbdito y de sus súbditos, podremos nosotros declarar que estamos llamados a bendición, a vivir la verdad, a vivir auténticamente la palabra. Y por eso no podemos seguir, ni podemos dejarnos engañar ni arrastrar por el adversario. El tiempo del Señor está muy próximo. Hemos hecho análisis que llevamos más de 2 años mirando la palabra del Señor en la parte que corresponde a estos eventos de este tiempo. Y es innegable. Tendría que ser uno el necio más necio, el más cerrado de los necios, el más soberbio de los rebeldes, para negar que el Señor ya ha dado las señales claras y que ya es manifiesto que viene muy pronto. Y antes de él vendrá alguien que con boca, con palabras de engaño, habrá de seducir a los hombres de la tierra que por ignorancia de las escrituras se dejarán arrastrar por el engaño, la seducción y las pasiones que habrá de alimentar este ser. Esperamos a Yeshua, confiamos en Yeshua, reconocemos a Yeshua y la palabra del Señor nos manifiesta a Yeshua. No nos dejemos engañar. Nuestra vida eterna está de por medio. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom. Hasta la próxima.